Romanos 12, del 3 al 8. Vamos a leer la Biblia, vamos a comenzar nuestro estudio, a continuar, pero vamos a buscar primero Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. En realidad, como ya lo hemos estudiado, lo que quiere decir ahí es esclavo. Doulos es el término. Y ahora sí, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3. Vamos a comenzar desde el 1 para retomar la lectura de la semana pasada. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahora sí, los versículos que nos tocan en esta noche. Digo pues, por la gracia que me es dada, está hablando Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Empiezo con un hipotético caso. Es un viernes soleado y son las 11 a.m. La operación fue un éxito, dijeron los médicos. Claro, a Hernán le tenían que realizar una operación en la mano derecha. Resulta ser que en un partido de fútbol le quebraron la muñeca y por eso tenía la mano comprometida, ya que le funcionaba mal. Ahora bien, esta operación iba a posibilitar que tenga una mejor movilidad en la mano. Pero hubo algo que los médicos no tuvieron en cuenta, y a pesar de creer que la operación supuestamente fue un éxito, a las 48 horas Hernán no podía mover ni la mano ni el brazo. Evidentemente la operación salió mal y no solo eso, comprometió todo el brazo. Esto no lo pudieron remediar, como consecuencia, obviamente, se resintió todo el cuerpo. Evidentemente, a Hernán le practicaron una mala praxis. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma praxis, es el término, función, praxis, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Partiendo de este disparador, por supuesto ficticio, la idea es graficar un poco el tema que nos toca en esta noche, que si bien el título es un pensamiento sobrio acerca de sí mismo, vamos a ver cómo todos los hermanos en la iglesia local tienen una función específica. Y cuando no asumimos la función que nos corresponde por causa de tener un pensamiento de nosotros incorrecto, no digo un más alto concepto de nosotros, digo un pensamiento incorrecto, que puede ser pensar mejor o pensar mal también. Corremos el riesgo de practicar una mala función, de tener una mala praxis y como consecuencia afectar al cuerpo. Entonces ahí es donde cobra relevancia entender la importancia de tener un juicio correcto acerca de nosotros mismos, ¿sí? En el cuadernito que muchos tienen, en la portada hay una inscripción que dice una vida basada en el Evangelio, ¿no? Y Pablo viene hablando en los 11 primeros capítulos
y dando una explicación profunda acerca de en qué consiste el Evangelio. Acordémonos, siempre decimos que es una carta por lo general, o en todas las ocasiones se lee de corrido, se lee de una sentada, y el capítulo 12 viene a ser un aspecto práctico de todo lo que Pablo viene diciendo previamente respecto del Evangelio en los capítulos anteriores. O sea que a partir del capítulo 12 encontramos una correcta teología práctica. Vivir en el Evangelio, lo cual conlleva a vivir el Evangelio. Y esto sin descuidar lo que se viene diciendo. Por eso comienza el capítulo 12 diciendo por tanto. Y vemos que los primeros 2 versículos hablan de una entrega sacrificial y de ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y noten que el versículo 2 dice transformaos, ¿no? Está en realidad en el término de origen en voz pasiva. Dice, o lo que quiere decir es estén siendo transformados. Es decir, déjense transformar. ¿Pero por medio de qué? De la renovación del entendimiento. O sea, déjense ser transformados o estén siendo transformados, voz pasiva, pero ¿cuál es la parte activa? La renovación del entendimiento. O sea, hay un ejercicio mental y voluntario al momento de presentar nuestras vidas al Señor en sacrificio vivo, en donde voy siendo transformado a medida que renuevo mi entendimiento y en esa transformación dejo de tener la moldura de este siglo y voy siendo transformado a la imagen del Señor y voy comprobando la voluntad de Dios que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces partimos de este contexto que acabamos de mencionar, tanto por el contexto anterior y posterior. Vemos que en la iglesia de Roma había creyentes fuertes y débiles que tenían un concepto errático de ellos mismos. Y si nos ajustamos al concepto inmediato, no solo partimos de la idea de este pasaje de lo que decíamos recién, ¿no? de que estos versículos del 3 al 8 son una consecuencia de tener una mente renovada, de dejar estar siendo transformados y de entregarnos en sacrificio vivo para Dios, sino que también está ligada al contexto general de la carta, donde había algún inconveniente en que los gentiles confundían el rechazo de Israel, pero no lograban ver que formaban parte del plan redentor de Dios. ¿Se acuerdan que Luciano el jueves pasado mencionó esta retroalimentación? Que Dios usa la transgresión de Israel para extender la salvación a los gentiles y al mismo tiempo Dios usa la salvación de los gentiles para provocar a la nación de Israel y que vuelvan a Dios. En el video está por el minuto 23-24, porque vale la pena retomarlo. Entonces, si bien Pablo con este género literario al principio escribe a un oponente imaginario, quien quiera que seas, tú que juzgas, se van caminando en lo último y va direccionando sus palabras, y acá en el capítulo 12 ya le habla a los hermanos concretamente de Roma. Entonces, en esta parte práctica, el punto de partida es básicamente una vida basada en el Evangelio. No hay servicio, no hay ejercicio de dones si previamente no me presenté a Dios de manera completa e integral. No hay servicio y no hay ejercicio de dones si previamente no me presenté a Dios de manera completa y de manera integral. Y vamos al versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En primer lugar, un concepto sobrio de sí mismo. Lo vemos ahí en el versículo 3. Para tener una vida basada en el Evangelio, es condición fundamental tener un pensamiento correcto acerca
de mí mismo. Y noten que cómo comienza el versículo 3. Vamos desgranando un poquito el pasaje. Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada. El pues es un conector con lo anterior. Y por eso lo leímos los versículos 1 y 2, porque los versículos del 3 al 8 están demasiado conectados con el versículo 1 y 2 que leímos previamente. Por eso decimos que a medida que yo voy siendo transformado, cuando voy renovando mi mente y presento mi cuerpo en sacrificio a Dios, de esa manera voy a lograr tener un concepto correcto de mí mismo. Y Pablo deja en claro esto porque resalta lo que él es, que lo que él es, digo pues, por la gracia que me es dada. Lo que él es por pura gracia. Por eso leímos intencionalmente el versículo 1 del capítulo 1, que Pablo dice que es un esclavo. Pablo exige que tengan un correcto concepto de sí mismos porque él tenía un claro concepto de sí mismo y podía exhortarlos de esta manera. Entonces, pensar correctamente de uno mismo es entender que se es algo o que lo que se es por pura gracia. Por eso él dice, por la gracia que me es dada. Y en otra parte, en 1 Corintios, vemos que Pablo dice que por la gracia de Dios soy lo que soy. Siempre Pablo enfatiza esto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual. Y acá se pone interesante, porque hay un enfoque individual en el versículo 3, antes de seguir refiriéndose Pablo al cuerpo. Un concepto claro de nosotros mismos permite desarrollar la humildad. Rendirme al yo, sostienen varios comentaristas, ¿no? Que no me crea más de lo que soy, que no me crea menos de lo que soy, pero que fundamentalmente sepamos que lo que somos es por carisma, por la gracia de Dios. Y esto requiere un gran trabajo en lo que respecta a la renovación de la mente. ¿Por qué? Porque requiere correrme de mi mismidad, o sea, de mi propio yo, de mi propio ego, y verme objetivamente. Eso es un gran trabajo y es difícil de lograr, porque la manera de vernos también es contemplando los patrones de la Biblia. O sea, la variable de contraste es la Biblia. Por eso es importante lo que Pablo menciona anteriormente y vamos a volver constantemente, la renovación del entendimiento. Siempre nuestra tendencia pecaminosa nos va a llevar a pensar bien de nosotros mismos más en nuestro tiempo y en el pensamiento occidental que tenemos de venerar el ego y de venerar por demás el individualismo. De esto tenemos ejemplo en la Biblia. Pablo advierte a los corintios que estaban haciendo ciertas diferenciaciones y había hermanos que eran un poquito más débiles y había hermanos que eran un poquito más fuertes. Y Pablo les dice que no tiene sentido que conozcan la Biblia, que el conocimiento envanece, ¿no? Ese es el real contexto. No estudien la Biblia porque el conocimiento envanece. No, Pablo no estaba motivando a que no se estudie la Biblia. Lo que estaba diciendo es que si ustedes van a usar el conocimiento para creerse más que los demás, no, chicos, el conocimiento envanece. Ese es el mensaje que está transmitiendo en Corintios 8 o 9, no recuerdo bien. Y tenemos a Juan que identifica a Diótrefes, que quería tener el primer lugar. Entonces la Biblia nos deja ejemplos y nos deja registros. Leemos Gálatas capítulo 6, versículo 3. Si alguien lo tiene, lo lee. Y yo tomo un poco de agua. Bien, entonces la advertencia, para ir trazando aplicaciones, gracias Leo, es que un cristiano no debe estimarse a sí mismo por encima de lo que es en realidad, sino que tiene que pensar de sí mismo con un sano juicio. No es no valorarse, es valorarse de manera precisa. Me valoro de manera precisa cuando mi variable de contraste es la Biblia. Y mi variable de contraste es la Biblia cuando yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y
voy siendo transformado, voy dejando que el Señor me transforme a medida que yo renuevo el entendimiento. Y esto se logra en una relación de intimidad con Dios. También el concepto que tenemos de nosotros mismos se relaciona con los dones que se poseen. Vamos a hablar después de eso, pero cada creyente recibe un don y recibe los recursos exactos que se ajustan mejor a su desempeño en el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo también en otra parte dice que a cada uno le fue dada manifestación de don para provecho. ¿Para provecho de quién? Y para provecho de mi hermano, para provecho de la iglesia. Cuando hablamos de don, lo aclaramos para estar todos en la misma sintonía. Hablamos de un regalo de Dios no merecido, eso todos lo sabemos. Y también hablar de un don es hablar de una capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo otorga para servir a Dios y a los hermanos de manera natural. O sea, es una capacidad sobrenatural que Dios da, por eso es un don, y como no es merecido y no hicimos nada para tenerlo, es de Él y es para Él, una capacidad que Dios da a través de su Espíritu, que es sobrenatural y que nosotros la desarrollamos para el beneficio de los hermanos y lo hacemos de manera natural, ¿no? Eso es una capacidad que nos da, eso es el don que reparte Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces soy un sacrificio vivo para Dios, estoy siendo transformado a medida que renuevo mi mente y en ese proceso pienso correctamente de mí mismo, le doy gloria a Dios, no a mí, y beneficio a mi hermano. Resumiendo este primer punto, tener un concepto sobrio de mí es un ejercicio del corazón, pero también es un ejercicio mental. Ahora, no voy a tener un pensamiento sobrio de mí mismo si mi mente no está siendo transformada, o mejor dicho, si no me dejo transformar. Y para dejarme transformar, algo tiene que quedar de lado y eso es el yo, que tiene que quedar de lado. Entonces, la praxis de la teología requiere humildad, requiere rendirme al yo. En segundo lugar, versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma praxis, la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y después vamos a seguir con esos versículos. Entonces, en segundo lugar, un cuerpo organizado. Fíjense que el versículo 1, Pablo se dirige, y en el versículo 3, a cada cual. Nos encontramos con un cuerpo individual, podemos decir. Versículo 4, el cuerpo de Cristo, dentro del cual cada hermano pone su cuerpo en sacrificio vivo. El cuerpo dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces, en estos versículos, puntualmente en estos dos, Pablo nos recuerda que nuestra existencia, mientras nos dejamos transformar, se vive en comunidad. Con lo cual, Dios utiliza la iglesia para transformarnos también y para que seamos parecidos a Cristo. Y eso es algo hermoso. Y por eso Dios bendice su iglesia, que es suya. Dios utiliza la iglesia para que seamos bendecidos y para transformarnos y para que seamos transformados a la imagen del Señor. Y para nuestra vida en comunidad, con más razón, es elemental tener una correcta idea de nosotros mismos. Y este enfoque individual repercute en la iglesia, en este cuerpo organizado. Un cuerpo, lo dice estos dos versículos, un cuerpo nos habla de unidad. Diferentes personas y acciones o dones nos hablan de diversidad, con lo cual podemos ver el trabajo de Dios en la iglesia. Tener unidad en medio de la diversidad, porque claramente somos todos distintos. Somos todos comprados con la sangre del Señor, somos todos hijos de Dios, pero somos hermanos y somos distintos. Y en la diversidad hay unidad. Todos entendemos cómo funciona un cuerpo.
Todos entendemos cómo funciona una orquesta, por ejemplo, también. Y todos entendemos que Dios dio dones y capacidades y funciones particulares a cada uno, siendo algunas más visibles, pero no más importantes, y siendo algunas menos visibles, pero no menos importantes. ¿Sí? Nuestra tendencia pecaminosa nos lleva a pensar en estas cosas también, ¿no? Que lo más visible es mejor, que lo no tan visible es menor. Con lo cual, el pensar sobriamente sobre uno mismo conlleva a la humildad. Y la humildad lleva a la necesidad del otro. Y si necesito a otro, yo como ojo no le puedo decir al brazo no te necesito. O un hermano como pie no le puede decir a la nariz no te necesito. Pero ¿eso con qué se logra? Con un correcto pensamiento de uno. Porque eso me da las bases para tener humildad. Cuando tengo humildad, necesito al otro. Cuando necesito al otro, el otro es valorado. Yo aporto algo a otros hermanos que necesitan de mí, pero otros hermanos me aportan a mí cosas que yo no puedo obtener y que yo no tengo. Esa es la relación entre las funciones y el cuerpo de Cristo. Ahora, todos sabemos esto, ¿no? Hay mensajes, hemos estudiado en la iglesia sobre el cuerpo, sobre los dones, sobre las funciones. El problema no es una cuestión de capacidad para entender, el problema es el pecado, porque el pecado arruina mi visión, arruina nuestra visión. Entonces, con más razón, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto verdadero, racional, y dejar de conformarnos a este siglo para dejarnos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque no es una cuestión de entender. Y ahora voy a cumplir mi función y voy a tener un concepto claro de mí mismo correcto, porque hoy lo entendí. No, esto lo entendemos. El problema es el pecado. Y no hay que tener miedo de decirlo porque somos pecadores en recuperación. Entonces, constantemente, no hay que confiarse y hay que ir a la Biblia y a renovarnos y renovarnos. Entendiendo su voluntad y queriendo seguirla, vamos a tener la capacidad de vivir en armonía en su iglesia. Y esto claramente es un proceso. Entonces, con lo que Dios nos dio por su gracia, hacemos el aporte en el cuerpo. Eso es una buena praxis. Siendo boca, podemos ser riñón o podemos ser un vaso sanguíneo. Siguiendo la metáfora que plantea Pablo, todos los hermanos son necesarios, como todos los órganos son vitales y necesarios en un cuerpo. Si no, pensemos lo que sucede con un páncreas, que está ahí, invisibilizado. Todos nosotros transcurrimos nuestro día sin pensar en el páncreas. Ahora, el páncreas regula la función del cuerpo. No funciona el páncreas, no funciona el cuerpo. Decime si no fue didáctico Dios también con la iglesia, con estas situaciones que tuvimos que atravesar, ¿no? Entonces, más allá de que lo dice Pablo, y más allá de que lo podemos ver graficado en situaciones, es muy importante entender que cada uno hay una función específica que Dios me dio. Y esa función soy responsable por cumplirla. Y si bien Pablo acá habla del cuerpo, recordemos que también habla a cada cual, ¿no? Entonces está esta mixtura. Hablo de la iglesia, hablo del cuerpo, pero también hablo a cada cual. Y ese cada cual, esa individualidad, repercute en la vida de la iglesia. En el cuerpo de Cristo no hay mejores ni peores, no hay más importantes ni hay menos importantes. Lo que hay, me encanta este concepto, es complementariedad, en donde cada uno, con un sano juicio de sí mismo, de nosotros mismos, podemos ocupar el lugar que nos corresponde siempre para la gloria de Dios. La cabeza es Cristo y el resto de los hermanos, de los miembros, somos una especie de gran poder ejecutivo como Él quiere. Les leo una cita del comentario de John MacArthur de la Carta a los Romanos. Dice: como creyentes, todos estamos relacionados unos con otros en unidad espiritual. Cristo nos ha diseñado para trabajar de una manera única.
pero armoniosa como su cuerpo en la tierra, a fin de ser sus propias manos, sus propios pies, su propia voz. Compartimos una vida común, un ministerio común, un poder común y por encima de todo una cabeza en común. Hemos sido dotados con diferentes e incontables combinaciones de los dones específicos que se mencionan aquí y en otras porciones del Nuevo Testamento. Pero el diseño y el deseo de nuestro Señor es que nuestra diversidad en los dones espirituales sea manifestada en unidad de servicio espiritual. En tercer lugar, versículos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Entonces, en tercer lugar, compromiso con los dones. Estos versículos nos ayudan a entender el punto de Pablo. Sabiendo qué don tengo, puedo tener un concepto claro de mí mismo y cumplir una correcta función en la iglesia del Señor. Esa es la buena praxis. Sabiendo qué don tengo, puedo tener un correcto concepto de mí mismo y cumplir una correcta función en la iglesia del Señor. Y esto apunta a todas las edades. Respecto a los dones que Dios no otorgó, acuérdense que le habla a la iglesia, pero le habla a cada cual. Respecto a los dones que Dios no otorgó, pensemos siempre esto. Así como Dios es soberano en el sufrimiento, es soberano en dar a algunos más dones que a otros. La pregunta es ¿por qué? Porque con su gracia hace lo que quiere. Él hace lo que quiere con lo que es suyo. ¿Sí? Podría existir la tentación de decir, vieron que decimos muchas veces que Dios es soberano en el sufrimiento, pero ningún hermano va a decir, yo quiero la calamidad que está viviendo el hermano aquel, yo quiero la falta de trabajo. No. Ahora sí podría pasar que un hermano diga, yo quiero el don que tiene, yo quiero el don. ¿Por qué no tengo el don? Que por lo general no es el don, son dones más de los visibles, ¿no? Por eso es importante volver a siempre renovar la mente y tener un concepto claro de sí mismo. No debería suceder en la iglesia del Señor que al final termine molestando a alguien que Dios tenga gracia con otros, como sucede en la parábola de los obreros de la viña. Eso respecto a los dones que Dios no otorgó. Ahora, respecto a los dones que Dios sí otorgó. Atención acá. Los dones no son para la realización personal, porque la iglesia no es para realizarnos personalmente. Eso es carne, eso es inseguridad. De la puerta para afuera podemos buscar ser gerente de empresa, estudiar, es lícito. Si le saca el primer lugar a Dios te diría que no es lícito, pero suponete que uno quiere, es lícito. Pero la iglesia no es el lugar para realizarse personalmente. La iglesia y los dones no son para realizarse personalmente, porque eso es carne. Y eso es añadir un concepto o buscar tener un concepto de mí mismo mayor que el que quiero tener. Y en términos más clínicos está bordeando la inseguridad, con lo cual si nuestro descanso está en Dios, nuestra confianza está en Dios, lo que Dios nos dio es por gracia y es para Él y es para desarrollarlo a sus pies. Los dones son para servir al Señor, a los hermanos y que Dios sea glorificado. No se trata de mí, se trata de Dios. No tengo que poner mi fe en el don, cuidado ahí, porque podemos realizar una mala praxis si no entiendo para qué Dios me dio los dones. Entonces, tener un concepto claro de mí mismo facilita entender cuál es el objetivo de los dones. Tener un concepto claro de mí mismo facilita entender cuál es el objetivo de los dones. Y entender cuál es el objetivo de los dones también facilita el tener un concepto claro de mí mismo. Y acá el enfoque es integral, donde de manera se integra todo. Lo individual que repercute en la iglesia
y dentro de la iglesia uno vuelca todo lo que Dios le da. Los dones que tengo y que otros tienen contribuyen a que seamos conformados al carácter de Cristo y no, versículo 2, conformados a este siglo. Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, según la gracia que nos es dada. Entonces, tener un concepto claro también de nosotros mismos ayuda a encontrar esta conclusión, que lo que poseo no depende de mí, sino de Dios y de su propósito, porque lo que yo tengo, que Dios me dio, forma parte del propósito de Dios para la vida, por ejemplo, de Gerardo. Y lo que Dios le dio a Gerardo, para que él cumpla en la iglesia, forma parte del propósito de Dios para su vida, pero para la de Natanael. Entonces, fíjense qué ordenador que es Dios con las funciones que da dentro de la iglesia. Y si el don es por gracia y es no merecido, y es por Él, y es para Él, voy a estar conforme, porque uno ya está conforme con la gracia que Dios tuvo para con uno en la cruz de Cristo. O sea, si me permiten la expresión, lo demás es todo chapa. En la cruz de Cristo ya encontramos gracia. Y después lo que Dios quiere añadir es lo que en su voluntad Él tiene preparado para sus hijos. No tengo que explotar los dones que yo quiero, cosas que me fui anotando, sino los dones que Dios me dio. Y con los chicos hacemos mucho esta pregunta. Cuando estamos iniciándonos en el servicio. ¿A quién servimos? A Dios. ¿Y quién se beneficia? Se beneficia la iglesia. El servicio es vertical y se benefician horizontalmente nuestros hermanos. O sea, nuestros hermanos son bendecidos a medida que desarrollamos nuestros dones. Y se mencionan los dones. Mencionamos cada don y lo describimos de modo muy general para irnos con una idea de cada uno. Primero menciona el de profecía. Y le voy a pedir a Sebi si busca 1 Corintios 14:3. ¿Qué implica este don de profecía? Implica expresar la voluntad de Dios. No es el don o no lleva al significado de la profecía del Antiguo Testamento. O sea, cuando vemos profecía en este pasaje de Romanos no tenemos que pensar en el espectáculo o en la cuestión del futuro que estamos acostumbrados. Porque este don apunta a la revelación, sí, pero la revelación ya está escrita, ya la tenemos, ¿no? Entonces, leer 1 Corintios 14:3 es bastante didáctico para entender lo que quiere decir este don. Seba. Bien. El que profetiza está fortaleciendo o exhortando, dice la 60, animando y consolando. O sea, profecía acá es hablar basado en la Biblia y expresar la voluntad de Dios. Servicio. Todos somos llamados a servir, pero el don de servicio se caracteriza por sobredimensionar esta actitud de un modo sumamente natural. Ni hay que pedirle las cosas, pero si vos le pedís, está esperando que le pidas, ¿no? Ahí se caracteriza el don del servicio. Todo hijo de Dios también es llamado a servir, por supuesto. Don de enseñanza. Acá me detengo porque es pasible este don y el de exhortación también de generar un concepto no claro de uno mismo, ¿no? O de confundir a la persona. Primero una aclaración, más de índole educativa, si me permiten. Cuando Pablo está diciendo esto, está pensando en el pedagogo, en el tutor, en el que está al lado acompañando. Quizás está pensando él mismo en Gamaliel en el momento que lo está escribiendo. ¿Por qué digo esto? Porque el don de enseñanza no es solo púlpito o clase de escuelita. No hay que confundir esto. No, probablemente lo sea, pero no se limita a eso, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. Podría pensarse que los que hablan son solo ellos los que tienen el don de enseñanza. Y seguramente lo tengan, pero no se limita a eso, no es del todo
así. Entonces, si vos estás acompañando a una persona y respecto de un tema le haces sencilla una verdad bíblica sin perder la profundidad y la fidelidad del texto, le haces a una persona que estás acompañando, le haces sencilla una verdad bíblica sin perder la profundidad y la fidelidad del texto, o sea, en términos educativos, haciendo una correcta transposición didáctica, para que te entienda, eso es enseñar. Y no necesariamente es púlpito. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Gamaliel, Felipe con el eunuco, Priscila y Aquila, ¿qué hicieron con Apolo? Lo llamaron aparte. Y sabía. Y uno, mirá, Apolo. Y había gente que decía, yo quiero ir con Apolo. Y lo llamaron aparte y lo educaron, le enseñaron. ¿Sí? Son detalles. Porque si uno tiene el don de enseñanza, es fácil decir, nosotros los maestros, nosotros los que enseñamos, pero no se limita solamente a la función de exponer o de hacer una predicación expositiva en un púlpito, ¿no? Tiene que quedar claro. Lo decimos para no malentender el don y porque, no sé si casualmente, pero en términos de pedagogía tengo la oportunidad de estar en contacto todo el tiempo y era así en esa época como se aprendía, ¿no? Entonces, hay un pasaje profundo que tengo que explicar de manera clara, pero sin perder la profundidad y la fidelidad del texto, y miro cómo puedo enseñar ese cuerpo de contenido, teniendo en cuenta el público al que tengo, eso es trabajar la enseñanza, ¿sí? Entonces, don de enseñanza, gracia de Dios primero, capacidad de transmitir fielmente haciendo simple lo complejo, sin restar profundidad y entender que no necesariamente es desde un púlpito. Trae como resultado la enseñanza una iglesia bendecida y que crece en integridad. Lo último, enseñar siempre implica el ejemplo. Hechos 1:1, muchas veces lo hemos compartido, que Lucas le habla a Teófilo sobre las cosas que Jesús hacía y enseñaba. Y en Mateo 28, vayan y hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas. Exhortación, otro don. También me detengo, porque es peligroso si no se tiene un buen concepto de uno mismo. Si yo tengo un mal concepto, más alto de mí que el que debo tener, puedo pensarme que soy un exhortador serial. Y puede ser peligroso, porque el que no tiene el don podría herir. Y si nosotros hacemos mal la incisión, en términos médicos, podemos perder el paciente, podemos perder el hermano. Por eso la exhortación es un don, de saber lo que significa, lo decimos, saber animar, saber ayudar. Paracaleo es el término acá, el mismo que el del Espíritu Santo en Juan 15:26, con la labor del Espíritu Santo. El que exhorta sabe animar, sabe sanar, sabe encontrar y gestionar el momento, el tiempo, el cuándo, el cómo decir el qué. Porque el qué, todos lo sabemos, el tema es el cómo. Y para eso hay que tener un don. Y si no se tiene el don, podemos perder el paciente. Así que hay que tener siempre mucho cuidado porque podemos hacer mal a un hermano y perderlo. El que reparte, no profundizamos. El que preside, también profundizamos un poquito porque puede ser peligroso para que alguien tenga un alto concepto de sí mayor que el que tiene que tener. El término de origen es poner un pie adelante, el que va adelante. Los comentaristas coinciden en que es el liderazgo, pero no el liderazgo de un equipo pastoral, el liderazgo en la cotidianidad de la iglesia, que quienes están a cargo de diferentes roles específicos que tienen que ver con la conducción. Son funciones diferentes, pero nadie es más.
funciones para guiar, para cuidar y para capacitar a los santos. Quien lo tiene es un don provisto por Dios y gloria a Dios por ello, pero nunca olvidar lo que dijo Pablo en el versículo 1 de capítulo 1. Esclavo. Ante todo, esclavo de Cristo. Y en último, el de misericordia. Los dones son el poder de Cristo operando. ¿Cómo no vamos a ofrecer, acá me anoté, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios con tantas cosas que hay para hacer en el ámbito de su iglesia? El ejercicio de los dones glorifica a Dios y hace que mi hermano sea parecido a Cristo y, como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en vos. Avivemos el fuego del don que hay en nosotros. A modo de conclusión, estamos dentro de la parte práctica de Romanos, donde comienza a hacerse aún más notorio el tener una vida basada en el Evangelio. Dios le da dones a cada uno para, como vemos ahí, que la individualidad impacte en la iglesia. Por eso le habla a cada cual y ese cada cual se traslada en su labor y en su función específica al cuerpo. La persona que tiene un don que parece insignificante, humanamente hablando, digo entre paréntesis, está obligada a usar ese don con la misma fidelidad y rendimiento que aquella que tiene varios dones que parecen, humanamente hablando, más destacados e importantes. Cualquier función que tengas, es importante que la cumplas porque otro hermano la necesita. Y hay que hacerlo con la misma solicitud, la misma responsabilidad y el mismo rendimiento. Y hay un elemento que es clave, y yo diría la solución a estos riesgos que podemos correr, y es tener un claro concepto de la gloria de Dios. Ese es el punto de partida para poder tener un sano juicio sobre mí mismo. Cuando veo quién es Dios y quién soy yo, cambia la manera de mirar las cosas. Si entiendo que lo que hago es para la gloria de Dios, no es importante quién y qué se está realizando, sino para quién estamos realizando la acción. Y cuando yo tengo esto en claro, el yo queda totalmente desplazado, el pensamiento renovado y el corazón transformado, siempre en camino a ser parecido al Señor y a darle la gloria a Dios. Una cosa es tener don, versículo 5, úsese, y otra cosa es usarlo. Hay que usar los dones y orar para descubrir los dones que si no sé qué don tengo. ¿Por qué? Porque otros hermanos necesitan lo que nosotros tenemos. Del mismo comentario de MacArthur, se estima que aún las personas más brillantes solo utilizan cerca del 11% de su capacidad cerebral, dejando cerca de un 90% sin aprovechar. Es probable que se aplique una correlación similar al uso que la mayoría de los cristianos hacen de sus dones espirituales. Cuando un creyente tiene problemas para entender la manera como los dones mencionados en Romanos 12, 6, 8 se aplican a él o ella en su propia vida, no es porque sea incapaz de deducir cuál es su don, sino debido a que no ha conformado su vida a los términos y requisitos de consagración presentados en los 5 versículos anteriores. Wow. Por otra parte, cuando un creyente es usado con poder en la obra del Señor, no se debe a que haya entendido y analizado sus dones a la perfección, sino más bien a que su vida es un sacrificio vivo y santo que es agradable a Dios como un culto racional y que el Espíritu de Dios se está moviendo a través de esa persona con poder de lo alto en su servicio. Concepto sobrio de mí mismo, enfoque individual que repercute en un cuerpo organizado en la iglesia y de manera integral nos comprometemos con el ejercicio de nuestros dones y de nuestras funciones.